Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Te has fijado cómo usan las manos los bebés? Compáralas con la habilidad de tus manos hoy día, que produce un cambio tan extraordinario. La magia que crea este milagro se llama práctica. Cuando hablamos de ejercitar, habitualmente se piensa en ejercicio físico. A pesar de eso, la práctica es una cuestión indispensable para que nuestra mente realice sus aprendizajes. Cuerpo y mente son dos expresiones de una única realidad. Acerca de cómo practicar el mindfulness. Existen diversas maneras de desarrollar la conciencia de nuestra experiencia presente sin tratar de cambiarla. Al igual que con otras habilidades, el mindfulness requiere una práctica regular. Mente y cuerpo son dos expresiones de una misma realidad. Tal como podemos mejorar la salud mediante el ejercicio físico regular, podemos percibir la realidad más claramente en la medida que comencemos a practicar intencionalmente la plena conciencia. Básicamente, existen tres formas de practicar la plena conciencia. Existe una práctica informal, una práctica formal y el retiro. La práctica informal de la plena conciencia se basa en que, a lo largo del día, recordemos prestar atención a lo que está sucediendo momento a momento. ¿Qué quiere decir recordar? Como la mayor parte de nuestra vida hemos estado escapando del presente, se ha convertido en una forma de vivir. Debemos aprender a poner atención al momento presente. Cuestión que nuestra mente olvida mientras viaja entre el pasado y el futuro. Por eso tenemos que acordarnos de poner atención a lo que está ocurriendo ahora. Alerta, como cuando viajamos en bicicleta. Tenemos que estar muy atentos en cada momento. Si no lo hacemos, podemos caer, ser atropellados o arrollar a alguien. Si estamos lavando la loza, fijarnos en la textura u olores de los restos de comida, percibir qué tan resbalosa es la mezcla de agua y detergente. Si caminamos, notar los árboles, si hace calor o frío, qué tipo de nubes hay en el cielo. Se trata de que cada vez que nos sea necesario estar pensando o planificando, sencillamente prestemos atención a lo que está ocurriendo en nuestro entorno, usando para ello nuestra conciencia sensorial, es decir, mirar, oler, gustar, tocar y oír. La práctica formal implica dedicar a diario un breve lapso de tiempo con este fin. Existen muchos tipos de meditación. La mayor parte de estas técnicas se basa en elegir un objeto de atención y mantenernos enfocados en dicho objeto. El objeto puede ser cualquier cosa, muy frecuentemente nuestra respiración, aunque la lista de objetos de nuestra atención puede ser muy variada. La práctica formal de la meditación implica dedicar diariamente un poco de tiempo con este objetivo. Aunque existen muchos tipos de meditación, la mayoría consiste en escoger un objeto de atención, la respiración, por ejemplo, u otras sensaciones, y redirigir nuestra atención hacia ese objeto cada vez que la mente comience a divagar. Una vez que se alcanza cierto grado de atención, la meditación de plena conciencia implica dirigir la mente a aquello que empiece a prevalecer en la conciencia, habitualmente dirigiendo la atención en cómo se experimenta dicho suceso en el cuerpo. Los objetos de nuestra atención pueden ser sensaciones físicas, como por ejemplo un dolor, una picazón
un sonido, o las manifestaciones físicas de experiencias emocionales, como por ejemplo la contracción del abdomen que acompaña al miedo o el nudo en la garganta que aparece junto a la tristeza. Más allá de lo que hayamos elegido como objeto de nuestra atención, buscamos ser conscientes de nuestra experiencia presente con aceptación, es decir, sin tratar de cuestionar o cambiar dicha experiencia. La meditación de la plena conciencia se puede practicar en 4 posturas: recostado, caminando, sentados o de pie. Cada postura con frecuencia tiene efectos algo distintos. Retiro en el mindfulness consiste en periodos extensos de práctica de meditación formal. En general, se practica en silencio, con muy escasa interacción con otras personas. Todas las actividades son ocasión para la práctica de la plena conciencia. Una cuestión que se hace patente en los retiros es que, aun en un ambiente creado para que no tengamos presiones y donde nuestras necesidades están cubiertas, nuestra mente sigue creando sufrimiento. Existen una gran cantidad de modos para meditar en retiro. Básicamente, todos consisten de unos periodos extendidos de práctica de meditación formal, frecuentemente variando las formas de meditación, de pie, sentados, caminando o realizando otras actividades. Habitualmente se realizan en silencio, con mínima interacción con otras personas, exceptuando tal vez alguna entrevista con un maestro. Todas las actividades de la jornada, levantarnos, lavarnos los dientes, ducharnos, comer y el resto de las distintas acciones, se realizan en silencio y se constituyen en ocasiones para la práctica de la plena conciencia. Cuando comenzamos un retiro, los primeros días descubrimos cuán difícil es simplemente estar presentes. La mente está inquieta y vigilante, a veces urdiendo historias acerca de si es correcto lo que estamos haciendo, si lo hacemos mejor o peor que otros participantes del retiro, con los que nunca hablamos, y otros 1000 cuentos. Una de las cuestiones más evidentes en los retiros es que podemos darnos cuenta con mucha claridad cómo nuestra mente crea sufrimiento a pesar de hallarnos en un ambiente donde todas nuestras necesidades están acogidas. Tal vez porque la meditación de la plena conciencia se ha originado en culturas asiáticas, es que asociamos su práctica a una gran cantidad de imágenes exóticas y a raíz de esto son comunes los malos entendidos al respecto. Estas ideas equivocadas pueden crear confusión, hacer que las personas se cuestionen si están practicando de manera correcta o que la práctica resulte difícil de entender. Para comenzar adecuadamente, vamos a aclarar lo que la práctica de la plena conciencia no es. No es tener la mente en blanco. Si bien es cierto que existen muchas prácticas de meditación orientadas a vaciar la mente de todo pensamiento, no es este el propósito de la práctica de la plena conciencia. En vez de prescindir de los pensamientos, nos provee de cierta habilidad especial para darnos cuenta de que nuestros pensamientos son solo pensamientos, en vez de creer que reflejan necesariamente la realidad externa. No es renunciar a las emociones. Muchas personas creen que la práctica de la plena conciencia las aliviará de sus emociones dolorosas. Como lo que practicamos es el ser conscientes de todo lo que está ocurriendo en la mente en cada momento, reparamos en nuestras emociones con suma viveza. De hecho, solemos volvernos más sensibles todavía. No es apartarnos de la vida,
como hace tanto tiempo que los monjes, las monjas y los eremitas vienen desarrollando y perfilando las distintas prácticas de la meditación, la gente suele suponer que éstas implican retirarse de una vida plena y rica en el plano interpersonal, algo así como retirarse a una montaña lejana. Como lo que buscamos es aumentar nuestra conciencia, también aumenta nuestro contacto con las demás personas. No es buscar la beatitud, la imagen del maestro espiritual sonriendo beatíficamente en vez de debatiéndose con la realidad cotidiana, es muy seductora. Si bien de vez en cuando surgen estados agradables, incluso beatíficos, en la práctica de la plena conciencia, hay que dejar que éstos se vayan como han llegado. No hay que elevarse a estados beatíficos ni rechazar los desagradables. Es importante no ver como un fracaso el experimentar momentos de molestia, frustración o desasosiego. No es rehuir el dolor. En vez de escapar del dolor, las prácticas de la plena conciencia nos ayudan a aumentar nuestra capacidad para experimentarlo. Todas ellas entrañan el abstenernos deliberadamente de cosas que solemos hacer para aliviar el dolor. También acabamos notando que las sensaciones dolorosas son distintas del sufrimiento que generalmente las acompaña. Notamos que el sufrimiento surge de nuestras reacciones al dolor. No es convertirnos a una nueva religión. Suele preocuparles a las personas la posibilidad de que de algún modo pueda ir en contra de sus propias creencias religiosas. Después de todo, muchas prácticas de la plena conciencia derivan de las tradiciones budistas, taoístas y otras. La idea no es tomar una enseñanza como dogma de fe, sino probar las prácticas y ver si las enseñanzas resultan verdaderas con respecto a la propia experiencia. En tu luz aprendo cómo amar, en tu belleza cómo hacer poemas. Bailas dentro de mi pecho donde nadie te ve, pero a veces yo lo hago y esa luz se convierte en este arte. Rumi.